Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya este precioso evento. Primeramente, pues agradecer. Siempre es bueno ser agradecido, ¿no? Entonces, agradecer pues a todos vosotros, público asistente, el estar aquí y el compartir de una manera directa y tal con nosotros. A pesar un poquito pues, de que la climatología hoy pues, ha sido un poco diferente. El llover en estas tierras pues, realmente es un regalo, aunque a la asistencia a estos eventos pues, dificulte un poco la presencia. Agradecer también quiero al equipo directivo del Instituto Isaac Peral, en especial a su director, Antonio Jaranay, pues que siempre, al contar con ellos, para nosotros, para la Asociación de Cambi Cartagena, pues lo que queramos, está a completa disposición de ellos, nosotros de toda esta instalación, ya que tiene muchos años. A todos los componentes también agradecer de la Asociación Cambi Cartagena, porque toda esta decoración tan preciosa que siempre hacen, el poder estar aquí con todo el montaje y tal, pues requiere también mucho tiempo, muchas horas. Entonces, pues muy agradecido a todos los componentes de Cambi Cartagena, que más que asociación es una familia, a la familia Cambi Cartagena. También agradecimiento muy profundo a mi querido amigo y compañero de este instituto, que han sido muchos años, José María López, al cual le debemos pues toda la megafonía, la luminosidad, etcétera, el que esto funcione pues como está funcionando y va a funcionar. José María, muchas gracias. Compañero, muchos años. De tecnología, por consiguiente, es lo suyo. Agradecimiento también a nuestro gran amigo Goyo, nuestro cineasta, como yo digo, porque siempre, en este caso a dos cámaras, se va a grabar y en pocos días lo tenemos subido a YouTube y a nuestra página web y tal, pues se tendrá esta grabación para todas aquellas personas que no hayan podido asistir. Gracias, como no, a la doctora Odil Fernández por poder en estos momentos, estos tiempos tan apretados a veces y tal, pues haber tenido la amabilidad y de poder desplazarse y poder estar aquí esta tarde con nosotros. Y gracias a su familia que las ha acompañado. Odil, muchas gracias. Ya la trajimos aquí el 25 de octubre del 2014, va a hacer ya casi 10 años, que vino también a esta misma sala. Y por supuesto, gracias a la vida por habernos permitido el poder que esto se realice, el que todo esto salga adelante. Siempre ha sido tradicional cuando hemos hecho estos eventos, que este ya es el 18 aniversario. Este es el 18 aniversario de la fundación de Cambi Cartagena. Siempre hemos traído a personas pues, para dar charlas, conferencias y demás. Hoy tenemos entonces a la doctora Odil. Y siempre hemos aprovechado al principio para aquellas personas que quizás no conozcan nuestra asociación, pues decir alguna cosa muy rápidamente. Cambi Cartagena pues, se fundó el 17 de marzo del 2006. Dentro de unos días será el 18 aniversario. Clara Henares, una chica que empezó con 19 años con un cáncer linfático, en un proceso ya muy duro, terminal, dio en su proceso al final en Barcelona, en el Valle d'Hebron, pues conoció a los componentes de Cambi Barcelona, que fueron realmente los fundadores en España,
Un grupo de personas relacionadas con la enfermedad, familiares, que vieron pues, que cambiando que si la alimentación, que si hábitos, una mentalidad de otra manera, etcétera, etcétera, pues empezaron a mejorar sus procesos, a salir adelante, o con procesos de una pues, con una fecha determinada y tal, pues lograron alargar esas fechas. Y Clara Henares, entonces, pues los conoció allí y demás, vio y empezó a vivir lo que le transmitían y dijo, habló con ellos, oye, ¿lo podemos montar en Cartagena? Se fundó en principio como una delegación en principio, pero al poco tiempo somos completamente independientes, las raíces son las mismas, el logo en principio luego se modificó, es el mismo, los estatutos fueron inicialmente los mismos, pero luego somos completamente independientes, aunque la raíz es semejante, es la misma. Cuando ella llegó entonces a Cartagena, el 17 de marzo del 2006, hizo una charla-conferencia ahí en el Paseo, en la Casa de la Juventud, y a 1 de mayo pues se fue, a 1 de mayo se fue. Dejó la semilla de lo que es Cambi Cartagena y se marchó en un proceso muy duro ya de cáncer. ¿Quién cabe, digámoslo así, en esta asociación? Pues en principio, se creó al principio para ayudar a personas relacionadas con el cáncer y familiares, en un principio, pero al poco tiempo se amplió. Cualquier persona con cualquier patología tenía cabida en Cambi, o cualquier persona sin una patología en concreto que quiere cambiar, que quiere crecer interiormente, también cabe en Cambi. ¿Cuáles son los pilares fundamentales ideológicos donde se fundamenta nuestra asociación? 3 pilares. Están marcados en el rulap este que hay aquí a mi derecha, perdón. El primer pilar fundamental es, ahí pone la enfermedad, pero la enfermedad, no solo la enfermedad, sino cualquier proceso duro, fuerte en la vida. Lo normal en esta sociedad donde vivimos, esta sociedad occidental, materialista, consumista, egoísta, es rechazar esos procesos, considerarlos como son tragedias, cosas negativas, y se desprecian, se alejan. Para nosotros, para Cambi, cualquier proceso de este tipo, sea lo duro que sea, es un empuje de la vida, lo leemos como empuje de la vida, a veces o sí, a meterte en un proceso de cambio, personal. En el fondo, es una oportunidad, ese proceso, por duro y fuerte que sea, es una oportunidad de la vida para meterte en procesos de cambio, un cambio conciencial para aprender y crecer. La manera de ver ya estos procesos es que ya le hemos dado la vuelta completamente, digamos, a la tortilla. Segundo pilar de Cambi ideológico, el potencial que tenemos el ser humano en nuestro interior es infinito. El potencial es infinito. Es nuestra esencia divina, inmortal, no muere nunca, y si reconectamos, si vamos dando pasos, que es lo que ayudamos en Cambi a las personas que se acercan, ir dando pasos hacia reconectar con tu interior, y me marco aquí el corazón, la zona del corazón y demás, y reconectar con ese poder interno pueden pasar cosas impresionantes. Hay procesos de enfermedad que se pueden detener y procesos que, conectando con ese interior, podemos revertir. Potencial hay. ¿Qué hacemos para ayudando a las personas que vienen a nosotros para reconectar con ese potencial, ir dando pasos hacia ahí? Pues a base de talleres que hacemos, talleres para multitudinarios, digámoslo así, para taller de Tai Chi Chi Kung, taller de Reiki Meditación, taller de crecimiento personal, taller de mandalas, taller de risoterapia, etcétera, etcétera, y cantidad de talleres. Y también individualmente atendemos psicológicamente a personas, tratamiento individual, en lo psicológico, en lo nutricional también, y en lo estético.
personas que con quimioterapia, etcétera y tal, a lo mejor que tienen problemas de pelo, lo que sea y tal, tenemos a un peluquero y tal que gratuitamente y tal ayuda y en todas las labores estéticas, ¿no? Tercer pilar, la clave de este universo es el amor. Nuestro centro esencial es amor puro. Entonces, ¿qué pretendemos con nuestros talleres? Ayudar a las personas, darle herramientas y tal para que camine hacia conectar y hacia sacar el amor que somos en esencia, para vernos a nosotros mismos de una manera más profunda, ver a los demás que nos rodean de esa manera más profunda, detrás de los comportamientos, detrás de las fachadas, mirando el alma de las personas, o ver los acontecimientos, leer los acontecimientos de la vida de otra manera más profunda. Bueno, pues bueno, he dado una breve pincelada de lo que es esta preciosidad de asociación, que es Cambi Cartagena. Y bueno, pues lo importante es Odil, no yo. Voy a leer para su presentación, en vez de decir yo palabras y demás, he echado mano de su libro Mi revolución anticáncer. Al principio tiene una cosita escrita por ella, muy bonita, que dice, ¿quién soy? Voy a leerla nada más, una hojita. Dice, me llamo Odil, soy médico de familia, madre de 3 niños y superviviente de cáncer de ovario con metástasis. En este momento del libro, que era el 17, hace 6 años, ahora ya va a hacer casi 14 años, que me dieron una noticia terrible. Tenía cáncer de ovario y este se había extendido por mi cuerpo. Las expectativas de vida eran muy limitadas. Tenía un hijo, en aquel entonces, de 3 años, y yo hacía apenas 2 que había pasado los 30, en el 2010, bueno, con 32 años. Mi mundo se derrumbaba, todos mis sueños, todas mis ilusiones quedaron en stand-by. Tenía un miedo atroz a morir, miedo a sufrir, miedo a que mi hijo se quedase huérfano. Lo pasé muy mal, no creía que me pudiera estar ocurriendo eso así, algo así. ¿Quién puede imaginar que le suceda algo así? Pasé días muy triste, no tenía ganas de nada, fantaseaba con una muerte inminente, me tiraba en el suelo y lloraba a mares. Un día algo hizo clic en mi mente, y decidí dejar de llorar, tomar las riendas de mi vida y vivir con mayúsculas, lo pone. Muy importante. Esa decisión en un momento determinado, contacto con su interior y tal, y dice, no, hasta aquí he llegado, ¿no? Acepté el diagnóstico, muy importante la aceptación de lo que nos ocurre. Acepté el diagnóstico, acepté que la muerte es una posibilidad en esta enfermedad, pero decidí que aún no era mi momento. Decidí que iba a vivir y ver a mi hijo crecer. Para tratar de sanar, auné la medicina oficial, en mi caso cirugía y quimioterapia, con todas aquellas terapias con base científica que me pudiesen ayudar según las diferentes investigaciones. Quiero incidir en esto porque hay un cierto sector de personas y demás que parece ser que hablan de que la doctora Odil, pues parece ser que los métodos, digamos, los tradicionales y demás, pues parece que no, cuando ella le dieron cirugía y quimioterapia, y que luego pues parece ser que hay cosas que no son científicas y tal, cuando todos sus tratamientos y tal pues, tienen una base científica todo lo que ella hizo. Enfoqué la enfermedad de manera integrativa, ocupándome de sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Introduje en mi día a día una alimentación saludable basada principalmente en productos vegetales. Aprendí a gestionar mis emociones, muy importante esto, para que reinaran la paz y la calma. Empecé a hacer ejercicio físico, me rodeé de gente extraordinaria y empecé a amar de verdad, primero a mí misma y después a la vida. Además, aprendí a vivir el presente y nada más. Y ya los últimos renglones, la enfermedad desapareció en poco tiempo.
Estamos hablando con múltiples metástasis en varias partes del cuerpo. Y ya han pasado, ahora mismo casi 13-14 años, desde el diagnóstico. Muchos son los que me han preguntado cómo lo hice, cómo cambié mi alimentación, cómo aprendí a meditar o cómo conseguí verle el lado bueno a la enfermedad, el lado positivo de la enfermedad. Creo que es justo compartirlo para que otros puedan aprovechar el camino que yo y otros hemos recorrido antes. Y por eso la tenemos aquí esta tarde. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que hemos traído la lluvia a Cartagena desde Granada. Todo el camino ha venido diluyendo y vamos diciendo, llevamos la lluvia hoy con nosotros. Bueno, Blas ya ha contado mi historia. Ese niño que contaba que tenía 3 años en 2010, ahí le tenéis. Hoy se ha quedado viendo el Granada Real Sociedad porque ya está adolescente. Y los 2 pequeñitos que vinieron después de la enfermedad que les habéis visto, a Iker y a Aire. Bueno, Blas lo ha contado, muchos lo sabéis, el cáncer te cambia la vida. Y a mí al principio, pues evidentemente no me hizo ninguna gracia, lo pasé mal, como leí antes que Blas, pero cuando llega la aceptación, ahora que han pasado 13 años, puedo decir que le doy las gracias por todo lo que he aprendido, por toda la gente que he conocido años después, y porque ahora mismo estoy haciendo algo que me satisface un montón, ¿no? Dicen que cada uno tiene que encontrar su ikigai, ese propósito en la vida. Yo dejé la consulta de atención primaria, yo tengo la suerte de ser funcionaria, pero aparqué esa consulta de atención primaria por esto que hago ahora, los libros, las charlas, el contaros, porque creo que puedo ayudar más a los demás de esta manera que en la consulta de atención primaria. Y por eso estoy hoy aquí con vosotros. Decía, el cáncer te cambia la vida, ¿no? Es verdad que al principio se pasa muy mal, pero yo le doy gracias. Yo he traído estas 2 imágenes, esa es de 2011 durante la quimio, que por tu hijo pues era carnaval, estaba en plena quimio, pero hay que sonreír, hay que seguir adelante por él, ¿no? Y la otra imagen es de hace unos meses, es la entrega de los premios Planeta. Este año estuve en los premios Planeta y os la traigo para esa imagen un poco para contaros que bueno, que todo es posible, ¿no? Los que habéis leído el libro que estaba leyendo hablar, una de las frases dice que si crees los sueños se hacen realidad, que nunca hay que dejar de soñar, ¿no? Yo durante la enfermedad soñé, la sanación era lo que más visualizaba, y esa imagen, el de los premios Planeta, la traigo para contar una anécdota. Cuando yo estaba en el último año en COU, en esta época era COU, era de segundo de bachillerato, y tienes que decidir qué estudiar. Yo desde pequeña quería ser médico, pero también me gustaba mucho escribir. Y no sabía si estudiar periodismo, derecho o hacer medicina. Y me dijo mi madre, dice, no seas tonta, haz medicina y después escribe un libro. Y le hice caso, hice medicina, y el día que me invitaron a los premios Planeta fue decir, jo, si tú al final te enfocas en lo que quieres, eso se hace realidad. Y yo con 14 años, siempre me ha gustado escribir, yo con 14 años con toda mi ilusión escribí mi primera novela juvenil y la presenté a los premios Alfaguara. Evidentemente no los gané, con 14 años no lo iba a ganar, y yo pensé, joder, si es buena, ¿por qué no me han dado el premio Alfaguara? No me imaginaba yo que era algo tan grande. Pero ese sueño estuvo ahí, desde que era pequeñita yo siempre he escrito, bueno, cositas. Y el día que me invitaron a los premios Planeta fue como, al final lo conseguiste, ¿no? Estás aquí. Entonces, ese es el mensaje cuando estamos en esta enfermedad, que no todo es negro, que siempre hay un verde esperanza y que nunca hay que dejar de soñar. Y ahora vamos a lo que hemos venido, vamos a aprender de alimentación y estilo de vida anticáncer, que es lo que le hemos llamado, pero no solo vamos a hablar de cáncer, al final vamos a hablar de cualquier patología crónica. Actualmente en España en Europa tenemos un problema, y es que cada vez hay más enfermedades crónicas. En mayores de 50 años, ahora mismo, el cáncer se considera una epidemia por el alto número de casos. Si hablamos cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cada vez son más casos y cada vez más la gente joven afectada. Cuando nosotros éramos pequeños, que al padre de uno de tus compañeros le diagnosticaran cáncer era algo muy raro. Eso era una cosa de gente mayor, que escuchabas por ahí. Ahora casi todos conocemos a alguna persona menor de 40 años con un cáncer y cada vez son más los casos.
¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestro estilo de vida, porque cada vez somos más sedentarios, cada vez comemos más azúcar y ultraprocesados, cada vez hay más obesidad y sobrepeso, cada vez, si hablamos de cáncer de mama, que tiene mucho que ver con los factores hormonales, cada vez se tienen menos hijos, cada vez se tienen más tarde, no se les da lactancia materna prolongada, la menopausia cada vez viene más tarde y la primera regla antes, y eso hace que haya más estrógenos circulantes en sangre. Entonces ese cambio en nuestro estilo de vida está haciendo que cada vez tengamos más enfermedades. Hay cosas que no podemos cambiar, que es difícil. Pues el número de hijos que uno tiene no depende mucho de la economía, de cómo se plantee la vida, la edad a la que lo tengamos, pues con el trabajo, la universidad es difícil, pero sí que podemos movernos más, comer más saludable, no fumar, no beber. Hay cosas que sí están en nuestras manos. Pero decía, no solamente está aumentando los casos de cáncer, sino de enfermedades crónicas. Creo que no le he traído, a ver si le he traído o no. No. Actualmente, entre los 35 y 45 años, el 40% de las mujeres ya tiene alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes, tiroides, síndrome ovario poliquístico, cáncer como hablábamos. En el caso de los 45 a los 54 ya el tanto por ciento de mujeres con una enfermedad crónica pasa al 56%. En los mayores de 50, ya el 20% de los mayores de 50 ya toma más de 3 pastillas al día, ya sea para el colesterol, para la tensión, para la diabetes, para las migrañas. O sea, cada vez más enfermedades y más medicados. ¿Qué estamos haciendo? Pues abandonando nuestro estilo de vida tradicional. Y os voy a hablar sobre todo de cáncer, porque yo tuve cáncer, pero esto que os voy a contar es extensible a la mayoría de las patologías crónicas. Para que un tumor se manifieste, se diagnostique un tumor, hace falta un terreno que abone el crecimiento y la aparición de esa enfermedad. Hasta hace unos años se pensaba que el cáncer era una cuestión de mala suerte. Te había tocado, como te podía tocar la lotería, se producía una mutación y te había tocado esa enfermedad. A día de hoy sabemos que son muchos factores, que es una enfermedad multifactorial que depende de muchos factores y es difícil saber cuál fue el factor que más influyó en la aparición de tu enfermedad, pero sí sabemos que hay muchos factores y que cuantos más factores pro cáncer tenga, más riesgo de desarrollar la enfermedad. Y por eso se habla a día de hoy del terreno del tumor. Se está viendo que determinados terrenos dentro de nuestro cuerpo favorecen la aparición de esos tumores. Y os pongo la imagen de un jardín porque a mí siempre me gusta asemejarlo a un jardín. Si yo tengo un jardín en mi huerto donde tengo una semilla de una mala hierba y si a esa semilla yo le doy luz, agua y abono, pues va a crecer, va a tener un terreno favorable para expandirse. Sin embargo, si esa semilla de esa mala hierba no la riego, la pongo en la sombra, no le pongo fertilizante, ¿qué va a pasar? Pues que le va a tener mucho más difícil para progresar. Pues esto es igual, un grupo de células que se han alterado, que han empezado a crecer de manera desordenada, que han conseguido escaparse del control del sistema inmunitario, consiguen expandirse si encuentra luz, agua y abono. ¿Qué hace la medicina oficial? La medicina lo que hace es que tiene la cirugía, que sería como el agricultor que va con la escardilla e intenta cortar el problema de raíz. Cuanto más consiga limpiar el cirujano, menos en riesgo de que la semilla pues progrese. Pero hay veces que tú tienes una ortiga y la quitas y vuelve a salir, ¿verdad? Por eso utilizamos otras herramientas. Tendríamos la quimio, que sería el pesticida, serían los fertilizantes, que intentan quemar a esa mala hierba. Pero hay veces que también se vuelve resistente a los fertilizantes, ¿no? A los pesticidas. Luego tenemos los antiangiogénicos, por ejemplo, que están saliendo ahora en la inmunoterapia, que serían tratamientos que intentan pues, poner ese terreno más desfavorable. No van tanto al pesticida, sino van al terreno. A día de hoy estamos viendo que lo ideal es ir a atacar el terreno, que el pesticida ayuda, pero al final la planta se busca la vida para volver a crecer. Entonces los nuevos tratamientos lo que intentan es quitar luz, agua y abono. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros, ayudar a esos tratamientos para quitar la luz, el agua y el abono. Pero os decía que no solo en el cáncer, sino en la mayoría de las patologías, la base es la misma. Vamos a intentar quitar luz, agua y abono a cualquier terreno patológico, ¿vale? Pues para eso vamos a hablar de dos conceptos súper importantes que son comunes a todas las enfermedades. Vamos a hablar de hiperinsulinemia y de inflamación crónica. Son palabras a lo mejor que se nos escapan de nuestro día a día. Vamos a intentar que todo lo que os explique de fisiología médica sea muy sencillito para que lo entendáis, ¿vale?
Vamos a conocer nuestro cuerpo y primero vamos a conocer a nuestras mitocondrias. Os las presento. Esa es la forma real de una mitocondria. La mitocondria está en el citoplasma de la célula y son nuestra central energética. Son las encargadas de que lo que yo como, la energía química de los alimentos, la transforman en energía real para nuestras células, le dan su alimento. En forma, se llama ATP, adenosín trifosfato, es el nombre de la moneda energética que utilizan nuestras células para crecer, ¿vale? Bueno, pues la mitocondria no solamente se encarga de ese proceso que se llama glucólisis, de la formación del ATP, sino que también influye en la diferenciación celular, es decir, hace que cuando nace una célula se diferencie, crezca sana para hacer la función para la que ha sido diseñada, ya sea para que esté en nuestro cerebro, en nuestro oído, en nuestro intestino. También interviene la muerte celular programada. ¿Esto qué significa? Nuestras células están programadas para que cuando detectan que están alteradas, que hay algo que no funciona bien, que se inicia un proceso tumoral, se suiciden y no nos enfermemos, que nuestro cuerpo lo que quiere es que vivamos muchos años. Pues la mitocondria también influye en ese proceso de muerte celular programada y también influye en el crecimiento celular. Es la encargada también, las mitocondrias son las encargadas de que nada se descontrole, que el crecimiento de una célula sea siempre controlado. Es decir, que no solamente nos dan alimentos, sino que nos dan calorcito, pero que también intervienen en el crecimiento celular. Las mitocondrias están presentes en todas nuestras células. Nuestro cuerpo, si lo imaginamos como una fábrica, la mitocondria sería la central energética, la que le da la luz, el agua y el abono a ese cuerpo, pero para que crezca, para que todo funcione de manera coordinada. Nuestro cuerpo lo imaginamos como una fábrica con diferentes departamentos. Tiene un departamento que es el corazón, que bombea la sangre, otro departamento el oído para oír, la piel para sentir, y todo funciona de manera armónica, equilibrada. Nosotros vivimos muchos años con muy buena calidad de vida, que es lo ideal, ¿no? Cuando nacemos es lo que todos aspiramos, a vivir muchos años con buena calidad de vida. Mientras que los trabajadores, es decir, las células de nuestro cuerpo, reciban alimento, haya buena temperatura, todo esté óptimo, pues todo funciona estupendamente, ¿verdad? ¿Y cuál viene el problema? Cuando un grupo de células de trabajadores empiezan a funcionar bien, cuando hay el caos, cuando no reciben alimento adecuado, cuando hace mucho frío en la fábrica. Y de eso se encarga esa mitocondria que os hablaba. La mitocondria, cuando me muevo, suena, ¿no? Voy a tener que quedar quieta. La mitocondria la vamos a imaginar como una caldera, ¿vale? La imaginamos como una caldera que cuando yo como, a esa caldera le echo madera. La madera prende como una chimenea y cuando prende produce calorcito y produce ese alimento, ese ATP que necesita la célula, ¿vale? Según la calidad de la madera que yo le eche, el humo, el fuego que se produce es diferente. No es lo mismo echarle a una chimenea madera de olivo que echarle de álamo o echarle madera mojada, ¿no? Va a prender diferente según la madera que le eche, y también es muy importante la cantidad. Si yo le echo demasiada madera a la caldera, ¿qué pasa? Le falta oxígeno y no prende. Si lo lleno hasta arriba de madera, por mucho que lo intente, no va a prender. Si le pongo muy poquita madera, se apaga en nada. La caldera, esa mitocondria, está diseñada para fabricar con una cantidad adecuada de madera y cuanto mayor sea la calidad, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A darle madera de calidad y en la cantidad adecuada. Imaginaos que esa caldera, hay un señor que es el encargado de, según nuestras necesidades energéticas, va echando madera en la caldera. Él tiene una pequeña reserva que ve que el fuego va bajando y le echa un poquito más. ¿Cuál es el problema? Cuando este señor que está encargado de la caldera recibe más madera de la que puede metabolizar. Si tú comes, empiezas a recibir madera y la mitocondria dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este exceso de madera? Ahora os contaré que hay diferentes formas de manejar ese exceso de madera. La chimenea, si tenéis aquí algunas chimeneas, cuando hago fuego, como efecto secundario, entre comillas, se produce humo, ¿no? Cuando la madera se quema, pues produce humo y ese humo, pues nada, lo eliminamos. Ese humo lo vamos a llamar radicales libres y es parte de la vida. Si yo quemo madera, produzco humo. El humo, si habéis tenido casa con chimenea, el humo va manchando, ¿verdad? Va manchando las paredes. Si revoca la chimenea, me produce más humo, se me ennegrece todo antes. Si tengo
un desollinador o tengo la precaución de ir limpiando de vez en cuando todos los conductos, mancha menos, ¿verdad? Esto hasta aquí vamos bien, vale. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Ese humo que se llama radicales libres, los radicales libres son muy nocivos y lo que van haciendo es que van robándole electrones a nuestras células y las van dañando. Ese proceso de estrés oxidativo es el responsable de que no vivamos eternamente, que todos tengamos un final en la vida, que cuando nacemos sabemos cuál es nuestro final. Esto se ve en los humanos pues, a largo plazo. En un tomate de verdad, en un tomate industrial, ves que lo cortas de la rama, va madurando hasta que, como no te lo comas, se pudre, ¿no? Los radicales libres son los que van pudriendo, los van estropeando. Ese proceso se llama estrés oxidativo. Hasta ahí es algo normal. Nacemos y sabemos cuál es el fin. Y como decía, cuando nacemos, nuestras paredes, todo nuestro cuerpo es blanco inmaculado. Las paredes nos las entregan en el día de nuestro nacimiento blanquitas, inmaculadas, níquel. Como parte del funcionamiento de la caldera, las paredes se van enmarronando, como digamos, se van ensuciando y por el proceso de los radicales libres que os decía. Cuando nacemos los cartílagos son blanquitos, cuando morimos todos están de color marrón y es parte de la vida, como decía. Ahora bien, la velocidad a la que yo me queme, a la velocidad que yo enmarrone mis paredes, las ensucie, dependerá de que yo viva más años con mayor calidad de vida o tenga un envejecimiento prematuro. Que tenga más arrugas, menos arrugas, también depende de este proceso. O sea, el envejecimiento depende de nosotros, depende de si hemos cuidado esa mitocondria, si hemos tenido la precaución de la chimenea, tener un sistema de desollinamiento se llamaría, ¿no? Si de vez en cuando le damos un repaso a las paredes, pues viviremos más años. Y ese proceso se llama glicación o reacción de Maillard. Esto lo vemos todos los días cuando nos tomamos una tostada. Si yo la tostadora la pongo al 7, se quema, ¿verdad? Si la pongo al 1 al 2, se va dorando poquito a poco. Pues esto es igual. Si yo la caldera la llevo todo el día a tope, no la dejo descansar, no la limpio, le doy madera de mala calidad, me quemo, me tuesto rápidamente. Si yo tengo la precaución de darle madera de calidad, en pequeña cantidad, la voy limpiando de vez en cuando, pues me voy tostando, pero muy poquito a poco. Esto en medicina se utiliza para una prueba, que seguro que todos habéis escuchado alguna vez, que sobre todo en diabéticos, que se llama la hemoglobina glicosilada. ¿La habéis escuchado alguna vez esa prueba? Es una medición que se hace en sangre, sobre todo en personas diabéticas, para saber cómo están sus niveles de glucosa de los últimos 3-4 meses. Y lo que miden es cuánto se ha glicado esa persona, cuántas proteínas de glóbulos rojos se han unido con moléculas de glucosa. Miden la velocidad de tostamiento de esa persona. Si se ha tostado muy rápido, sale una hemoglobina glicosilada alta. Si se ha tostado lentamente, sale una hemoglobina glicosilada baja. Los diabéticos se tuestan más rápido que los no diabéticos. Los diabéticos tienen menos esperanza de vida que las personas no diabéticas. ¿Qué vamos a intentar nosotros? Tostarnos lento, ¿no? Sabemos que nos tostaremos, pero la velocidad del tostamiento depende mucho de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Darle madera de calidad, cantidad adecuada y no generar exceso de humo que no revoque la chimenea. Pues de eso se trata todo lo que os voy a contar ahora. Que cuando me muevo no sé lo que hago, que vosotros lo escucháis, ¿no? Ese ruidillo, creo que me voy a tener que quedar así. Bueno, no, aquí no tiene que ser, ¿ves? Aquí, lo que pasa es que tengo que estar cerca para pasarla. Bueno, vamos, volvemos a la madera. ¿Os acordáis? La chimenea ha dicho que tenía un encargado de quemar la madera, de echarla en la fogata. Vale, si el... Ahora se ha ido. Vale, si yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Regúlalo para que yo me quede aquí y no me muevo. Os decía que si yo echo demasiada madera, eso se llama hiperglucemia. Hay un exceso de madera para quemar, se llama hiperglucemia, y el encargado de la chimenea no sabe qué hacer con ese exceso de madera porque el almacén es muy pequeñito. Entonces, cuando esto pasa, llama al páncreas y le dice al páncreas, segrega insulina, que la insulina es una hormona. Venga, perfecto. La insulina, ¿me escucháis? Vale. La insulina es una... Uy. Ahora, bien, uy, ahora sí que se escucha. La insulina es una hormona que lo que va a hacer es coger ese exceso de madera y guardarlo en algún sitio.
donde ella crea que es más conveniente. Tenemos 3 almacenes donde la insulina puede guardar la glucosa. El primer almacén es el hígado, es un almacén muy accesible, fácil de coger la madera cuando la necesite la caldera, la mitocondria, y ese almacén tiene un problema, y es que le cabe muy poquita cantidad de glucosa, unas 4 patatas fritas, no más que eso. Cuando ese almacén le damos demasiado trabajo y acumula demasiado madera, es lo que llamamos el hígado graso, ¿vale? Después tenemos un segundo almacén, que es el músculo. Dependiendo de lo fuerte que yo esté, me cabe más glucosa ahí o menos. El músculo es un buen almacén también de exceso de madera para tener reservas energéticas por si necesito salir corriendo, necesito hacer una actividad física intensa y tener rápidamente glucosa disponible. Cuanto más bola tenga yo, cuanto más fuerza tenga, cuanto más músculo, más madera puedo guardar. Si estoy sarcopénico, si tengo poca cantidad de músculo, me cabe poca madera. Y es muy común actualmente en España, por la falta de ejercicio físico, la sarcopenia, la falta de músculo. El estar delgado muchas veces no es signo de salud, porque si estás delgado y no tienes músculo, estás más enfermo que una persona que aparentemente puede estar más rellenita, pero está fuerte, tiene músculo. A día de hoy estamos viendo que lo importante no son los kilos que diga la báscula, sino la cantidad de músculo que tengamos y la cantidad de grasa visceral. La grasa visceral es la grasa, como la que decíamos, del hígado, la grasa que está pegada a nuestras vísceras. Esa grasa es dañina y la falta de músculo es dañino. Bueno, pues seguimos. Teníamos 3 almacenes, primero hígado, segundo músculo y el tercero es el almacén infinito. Ahí cabe lo que le eche. ¿Cuál es? La grasa, ¿no? Ahí podemos guardar infinito. El ser humano puede engordar hasta límites casi insospechados. ¿Cuál es el problema? Que ese exceso de azúcar que se guarda, ese exceso de madera, de alimento que guardamos en la grasa, es inflamatorio, genera una inflamación, esa inflamación sería el abono para la enfermedad. Cuanto más inflamación haya en mi cuerpo, más riesgo de enfermedad crónica hay, ¿vale? El páncreas entonces lo que hace es que si hay un exceso de madera intenta guardarlo en el hígado, si el hígado está ya lleno lo guarda en el músculo, si el músculo está lleno lo acumula en la grasa, azúcar que como se convierte en grasa. ¿Cómo lo hace la insulina? Pues la insulina, como esa imagen que veis aquí, la insulina es como una llave que se introduce en la cerradura que tiene la célula, la abre y dice abre la boca y trágate todo el azúcar que me ha sobrado. Esto está muy bien porque dice, bueno, como exceso de alimentación, exceso de alimento, pues como está ahí la insulina y lo va a guardar en la grasa, pues nada, puedo comer lo que yo quiera. Pero esta unión cerradura-llave es como el amor, se gasta de tanto usarlo. De tanto usar la cerradura llega un momento que las células dicen yo ya no me trago nada más. Y empieza lo que se llama la resistencia a la insulina, que es la antesala de la diabetes, de la obesidad, de algunas enfermedades crónicas, de ella el cáncer de páncreas. También esa unión de la insulina con su cerradura se desgasta, porque cuando mi alimentación es rica en grasas no saludables, sobre todo aceites vegetales refinados como el de palma, el de soja, algunos aditivos, eso actúa como una especie de chicle que se pega en la cerradura. Entonces, si yo le pongo chicle a la cerradura, por mucho que intento abrirla, llega un momento que no se abre. Y pasa con los aceites vegetales, el de palma, el de soja, como decía, también con el exceso de edulcorantes. Los edulcorantes también se pegarían a esa cerradura y a la larga generan resistencia a la insulina. ¿Hasta aquí bien? Vale. Bueno, pues ya había entendido un poco cómo funciona y cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Qué síntomas puedo sentir yo de que la mitocondria de la caldera no está yendo bien? Porque da síntomas de alerta, o sea, antes de que se diagnostique una enfermedad como una diabetes o una enfermedad crónica que hablábamos, ya estamos teniendo síntomas. Síntomas de alarma de que la caldera no va bien. Siempre estoy cansado, cansancio crónico. Me acuesto y cuando me levanto estoy más cansado que cuando me acosté. Esa fatiga, ¿no? Esa cansancio continuo. Sueño, siempre tengo sueño, siempre estoy cansado. Insomnio, dificultad para dormir. A pesar de que estoy cansado, me cuesta mucho conciliar el sueño. Irritabilidad, me enfado por todo, tengo mal humor sin motivo aparente. Antojos dulces, necesidad continua de comer algo dulce. Atracones de comida,
por la noche necesito levantarme y comer algo porque tengo un hambre, como decimos en Andalucía, tengo un vacío ahí que necesito comer. Algunos se ríen, habéis sentido estos síntomas, ¿no? ¿Por qué ocurre estos síntomas? Mira, cuando yo tengo ese exceso de madera en la caldera, hemos dicho que se produce una hiperglucemia, es decir, una subida de los niveles de azúcar en sangre. Entonces el páncreas produce la insulina y rápidamente se produce una bajada. En la bajada, en la hipoglucemia, es cuando yo tengo esa irritabilidad, hambre continua, la irritambre, no necesito comer y además estoy de mal humor, si no como me cambia el estado de ánimo, esos atracones. En la subida estoy como un exceso de euforia, me encuentro súper bien, no sé qué, y en la bajada tengo la hipoglucemia. ¿Qué solemos hacer cuando sentimos la hipoglucemia? Si siento hambre, me siento como mareado, tengo más sueño, me tomo una chocolatina y rápidamente estoy otra vez en el subidón, pero al rato otra vez en la bajada. Esa montaña emocional, a veces de emociones, tiene que ver con esos picos. Estoy en una subida y en una bajada. ¿Vale? ¿Qué situaciones producen esos picos? Pues lo que os he dicho, imagináis, exceso de azúcar en la alimentación, alimentos de alta carga glucémica que producen picos como el pan blanco, el arroz, la pizza, las patatas fritas. El estrés también produce picos de hiperglucemia, el no beber agua, la deshidratación, algunos fármacos como los corticoides, por ejemplo, producen esos picos de azúcar, el sedentarismo, la obesidad. Son factores que producen estos picos, este exceso de madera para mi caldera. Que a veces os escucho el retumbido. Vale, ya más o menos hemos entendido cómo funciona la caldera, ahora vamos a entender cómo se producen esos picos de azúcar y qué alimentos los producen y qué alimentos no producen esos picos. Entonces, para eso vamos un poco a desgranar en qué se componen la mayoría de los alimentos que tomamos. Los alimentos que yo tome, ya sean verduras, sea fruta, carne, pescado, huevos, se componen de 3 macronutrientes principalmente. Unos están en mayor proporción y otros en menos, que son las proteínas, la grasa y los hidratos. No hay ningún alimento, o prácticamente no hay ningún alimento 100% proteína, podría ser el colágeno o la gelatina, que no fuera con azúcar, que sean 100% proteína o 100% hidratos sería el azúcar. Pero, salvo eso, la mayoría de los alimentos tienen pues, una proporción de proteína, unos tienen más hidratos, otros tienen más grasa, ¿vale? Pero casi todos los alimentos tienen una combinación de ambos tres. Cuando yo empiezo a comer un alimento y llega al intestino, es ahí en el intestino donde se produce la absorción de esos 3 macronutrientes, ¿vale? Vamos a imaginar el intestino como una tubería y en esa tubería van a pasar esos 3 macronutrientes de manera muy diferente. Cuando yo tomo un alimento que tiene hidratos de carbono de absorción rápida, que le llamamos, que serían azúcares, ya sea el azúcar industrial que le ponen a los alimentos, el azúcar que tú intencionadamente, el azúcar, la miel, el azúcar moreno que le pones a un café, una infusión, ya sea el azúcar que tienen los hidratos o sea, la harina blanca, la refinada, el pan, el arroz, ¿vale? Esos azúcares pasan como un líquido, súper rápido, como el agua. Igual que me lo tomo, se produce el pico que he dicho. Me tomo una Coca-Cola, rápidamente se produce la subida. Eso serían los hidratos de carbono de absorción rápida. Después están los hidratos de carbono de absorción lenta, que serían los cereales integrales, por ejemplo. Esos son como un líquido viscoso. Van a producir un pico, pero no inmediato, sino mucho más lento, ¿vale? Serían la mayoría de los cereales, también sería la patata, por ejemplo. Después tenemos las proteínas. Proteínas siempre vamos a hablar de calidad, el huevo, el pescado, la carne, la soja, son proteínas y van a ser, al igual que las grasas saludables, porque aquí siempre vamos a hablar de alimentos, pero de verdad, grasas saludables como los aguacates, el aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, el yogur griego, eso es como una especie de malla, de masa que se pone en una masa viscosa que pondríamos en la tubería. Si yo pongo ahí una masa viscosa, eso va a pasar muy lentamente, no va a producir el pico. Y después tendríamos la fibra, que está sobre todo en los vegetales, está en la legumbre. Esa fibra va a ser como una especie de malla que yo pongo en la tubería y que va a retrasar el paso de cualquier nutriente. Entonces, con esto que hemos contado, si yo tomo un alimento que tiene azúcares,
rápidamente veis la imagen en color naranja, se elevan los niveles de azúcar en sangre. Cuando tomo la proteína, que es la imagen de color amarillo, o cuando tomo la grasa, que es de color verde, esa masa viscosa que decíamos se va a absorber muy lentamente y no va a producir pico. Con lo que os estoy contando ya os estáis imaginando, ¿no?, que según el orden en el que yo coma, habrá pico o no habrá pico con los alimentos. Si yo primero como la fibra y pongo esa malla, lo que coma después va a pasar mucho más lento. Si además pongo la malla después, tomo proteína y grasa de calidad. Voy a poner una masa ahí viscosa. Después me tomo los almidones, que era el líquido, pero el líquido espeso. Y por último tomo la fruta o tomo algo dulce que ese día me apetezca. Por mucho azúcar que yo tomase, va a producir un pico muy lento. ¿Entendéis? Sin embargo, si empiezo tomándome un trozo de pastel, después me tomo unos frutos secos y después me tomo una zanahoria, primero ha pasado el líquido, da igual lo que yo tome después, va a producirme el pico. Pues mirar, comer en este orden, primero fibra, después grasa, proteína, almidón y por último los azúcares, podría ayudar a una persona, por ejemplo, diabética. Se ha demostrado que cuando siguen solamente este orden, no tienen que hacer nada más, solo seguir este orden, normalizan su hemoglobina glicosilada y podrían incluso reducir su medicación antidiabética, solo cambiando el orden. ¿Y esto os suena de algo? ¿Sabéis de alguien que haga esto? Dieta mediterránea. Primero ensalada o gazpacho, o unas aceitunas que tienen grasa, aceituna aliñada. Después un plato donde hay de todo, donde hay carne, donde hay aceite de oliva, donde hay legumbre, donde hay verdura. Y por último la fruta de postre. Ya está, lo sabíamos, lo teníamos y lo solemos hacer. Si ahora vas a un bar y cuando te ponen, habéis fijado que si vas a un bar en la tapa, en Andalucía además que son gratuitas, con la bebida que te ponen, pan o patata. Si yo empiezo con el azúcar, voy a producir un pico, después va a venir la bajada, me va a dar hambre. ¿Por qué nos ponen pan de entrante o nos ponen patatas? Para que me dé hambre y coma más. Si te ponen frutos secos, una almendra, o te ponen aceituna, te vas a saciar antes y vas a comer menos. Dime. En varias de las dietas, en alguna ocasión nos han comentado. Sí. Por ejemplo, la fruta y todos los azúcares que te lo tomes antes. Sí. Para que transcurra una hora o un par de horas para que luego te tomes la comida. Y luego ya no tomes la fruta. Eso, según esto, no cuadra. Exactamente, y así es. Dice la ciencia que la fruta, luego lo voy a enseñar, siempre de postre y siempre acompañada con grasa proteína. Si yo me tomo la fruta sola, y ahora luego lo veréis, que os voy a poner imágenes, se produce un pico de azúcar. Y además hay otras teorías también que dicen, sin base científica, que la fruta fermenta, que la tienes que tomar sola porque fermenta. Eso no tiene ninguna base científica, la fruta no fermenta. Entonces, lo que se está viendo es que seguir esto que hacían nuestras abuelas, esa dieta mediterránea, por lo que os he dicho, por el pico de azúcar, porque es lo que he puesto aquí, si yo acompaño los hidratos, la fruta, de grasa y proteína, no se va a producir pico, va a haber una normalización de los niveles de insulina en sangre, que al final es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es tener los niveles de insulina regulados. ¿Por qué? Porque la insulina produce inflamación, porque la insulina es una hormona inflamatoria. La inflamación es la base de muchas enfermedades, igual que la obesidad, el exceso de grasa, produce esa inflamación. Puedo saber, en una analítica, ¿puedo saber si la mitocondria está funcionando bien? Pues mirar, si los niveles de azúcar en ayuna están de glucosa, ¿no? Están entre 72 y 85, significa que la caldera va perfecta. Si después de una comida, lo que se llama la glucosa, la glucemia postprandial, está por encima de 140, lo ideal sería no pasar de 130, pero si está por encima de 140, ya hay un pico de insulina, ya hay un riesgo de que si esto se repite en el tiempo, yo haga una resistencia a la insulina, una diabetes y el resto de enfermedades crónicas. Si yo comiese la fruta sola, ahora vais a ver que creo que vais a ver una imagen, se produce un pico, debe tener un pico de insulina. Que un día me coma la fruta sola, que no sea de postre o que no esté acompañada de frutos secos o de una grasa, no pasa nada, pero si esto se repite, con el tiempo, resistencia a la insulina, más riesgo de enfermedad, me va a costar más perder peso, por ejemplo. ¿Entendéis la base? ¿No?
Bueno, pues los efectos de esos picos de insulina y de azúcar a corto plazo, ya lo habéis visto, ¿no? Pues puede ser en los antojos, irritabilidad, tengo mucho sueño, estoy muy cansado. A largo plazo, mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer, envejecimiento prematuro, me voy tostando. Cuanto más picos de insulina, más rápido me voy tostando. Por eso os decía que lo que se mide en los diabéticos es la hemoglobina glicosilada. Te hace una idea de los picos que ha tenido esa persona en los últimos 3-4 meses, de su velocidad de glicación de envejecimiento prematuro. Y los cánceres más asociados con estos picos de insulina y de glucemia, lo dice la ciencia, que son el de páncreas, el de mama, endometrio, próstata, colon y recto. Los tumores más frecuentes en el mundo occidental. Estos tumores en África son prácticamente inexistentes. Ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de exceso de alimento, exceso de azúcar en nuestra vida. Ellos tienen otros problemas, tienen otro tipo de cáncer. Ellos tienen más, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, que tiene más que ver con las relaciones sexuales que con la alimentación, ¿no? Estos son los nuestros, estos son los cánceres del mundo occidental relacionados con los picos de insulina. ¿Qué produce picos de insulina? Un exceso de azúcar, alimentos ultraprocesados, sedentarismo y estilo de vida poco saludable. ¿Cuáles son los peores alimentos para esos picos de glucemia? Pues los alimentos azucarados, las chuches, las galletas, la bollería, los refrescos, Coca-Cola, Aquarius, Fanta. Tanto los azucarados como los cero, porque en un primer momento el refresco cero no me va a producir pico, pero os decía, al final actúa como el chicle y la cerradura. A la larga, las personas que cambian la Coca-Cola normal por Coca-Cola cero o los alimentos enteros por alimentos desnatados, o sea, desnatados 0% azúcar, a la larga hacen resistencia a la insulina y más riesgo de obesidad, de diabetes. Los cereales del desayuno, los Choco Crispy, Choco Flakes, todas estas cosas que comen los niños todas las mañanas, el exceso de pan blanco, harinas blancas, arroz blanco, los aceites vegetales refinados, especialmente el de palma, que está casi omnipresente en casi todos los alimentos, las patatas fritas, los Doritos, los 3D, todos estos snacks de bolsa que al final son hidratos de carbono de absorción rápida. Los mejores alimentos para mimar esa mitocondria, las grasas buenas, la aceituna, los aguacates, el aceite de oliva, el pescado azul, siempre mejor el pequeño que el grande por los metales pesados, los huevos, y luego las semillas, los frutos secos. Luego hay especias que nos ayudan mucho a regular la glucemia, como la canela, algo también muy de uso en nuestra cultura tradicional. Entonces, intentamos limitar los alimentos de alta carga glucémica. ¿Qué significa eso? Alimentos que provocan el pico de glucosa, que provocan el pico de insulina. Bollería, pastelería, azúcar, ya sabéis. Alimentos, vamos a priorizar alimentos de baja carga glucémica, alimentos que no produzcan el pico. Pues los vegetales, en general todos los vegetales, la mayoría de las frutas, sobre todo los frutos rojos, frutos secos, semillas, pescado, huevo, carne de verdad. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? El exceso de azúcar. Y no la fruta en sí, la fruta no es el problema es todo el azúcar que tomamos sin ser conscientes. Hay que tener ahí unas imágenes donde podéis ver la cantidad de azúcar añadido que tienen la mayoría de los alimentos que todos conocemos en su equivalencia en terrones. No deberíamos de consumir más de 5 terrones de azúcar al día en total. Y estáis viendo ahí que solamente con que te tomes una Coca-Cola ya son 12 terrones. Que casi todos los alimentos que conocemos tienen azúcar, hasta los embutidos, si os fijáis, tienen azúcar añadido. Helados, galletas, donuts, yogures, el colacao, que tanta gente toma y además le pone azúcar. El colacao más bien es azúcar marrón, tiene un poquito de cacao y mucho de azúcar. 70 gramos de azúcar por cada 100, el 70% del colacao es azúcar. ¿Alternativas? Bueno, podemos utilizar el xilitol, podemos utilizar stevia, fruta seca, pero también endulzantes tradicionales, la canela, la vainilla, en la calabaza o el boniato dan un toque dulce. El problema es que estamos tan acostumbrados al azúcar que nos cuesta, ¿eh? Luego, la industria, como ha visto que cada vez queremos utilizar menos el azúcar porque empezamos a ser conscientes los consumidores de que el exceso de azúcar no es saludable, pues utilizan los edulcorantes, el aspartamo, la sucralosa, el ciclamato. ¿Cuál es el problema? Lo he dicho, a largo plazo son tan nocivos como el azúcar.
Y además hay uno de ellos que por fin, después de cuando yo escribí mi primer libro, ya se empezaba a ver estudios que el aspartamo era un posible carcinógeno para humanos, y hasta hace pocos meses la Organización Mundial de la Salud por fin ya reconoció que es un posible carcinógeno para humanos, el aspartamo, y está en casi todos los productos cero que consumimos, que lo tiene la Coca-Cola, los yogures, y los consumimos con alegría, sin problema. O sea que los 0% azúcar no son más saludables que los otros, que para un momento puntual, si me tengo que tomar una Coca-Cola cero, voy a elegir la cero, pero no pensemos que es el sustituto, ¿vale? Hay alimentos que son controvertidos, que podemos pensar que son más saludables, pero producen también pico. La miel también produce pico, porque al final es fructosa. El pan produce pico. El pan siempre, si lo vaya a consumir, que sea integral, a ser posible, con masa madre. La fruta seca está bien, pero si yo me como 4 o 5 dátiles, también voy a producir pico, o sea que siempre con moderación. Las aguas de sabor estas que están tan de moda, también tienen azúcar añadido. Las barritas energéticas, las granolas, muchos mueslis tienen azúcar añadido. Entonces ahora no penséis, yo no puedo comer nada. Hay hidratos que son buenos, los de las verduras, las frutas, los cereales integrales, ¿vale? Los que vamos a intentar quitar son los ultraprocesados, refrescos, chuches, salsa. Vamos a intentar quitarnos del azúcar del café. ¿Hasta aquí bien? ¿Más o menos? Vale, os he dicho ya esto, hemos hablado un poquito al principio, ha salido la palabra inflamación. La inflamación sería lo que favorece ese terreno, ¿no? Es lo que hace que arda la enfermedad, ¿no? Es ¿cómo sería? La mecha que hace que arda. Bueno, pues la inflamación crónica, esa irritación en nuestros tejidos que oxida, que daña esas células, está en el origen de enfermedades cardiovasculares. 1 de cada 6 cánceres se relaciona con una inflamación crónica. El acné al final es una enfermedad inflamatoria de la piel, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso. Esa inflamación crónica es la que tenemos que intentar limitar. ¿Y qué produce inflamación crónica? Pues el estilo de vida actual. Para reducir esa inflamación y ponérselo más difícil a la enfermedad para progresar, el tabaco produce inflamación, y yo creo que ya todos somos conscientes de esto, pero todavía hay mucha gente que fuma. Porque hace unos años a lo mejor todavía no se sabía, pero a día de hoy se sabe que el tabaco mata y todavía hay gente que sigue fumando. Entonces lo primero es no fumar, yo creo que todos lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo. El eliminar el azúcar y esos aceites de palma, sobre todo que hablábamos. Intentar reducir el consumo de azúcar, sobre todo añadido. Que tú un día hagas un bizcocho en tu casa no es importante, porque lo vamos a hacer de vez en cuando. Es intentar quitar toda esa que hemos visto que pone la industria. El sueño. Sabéis que no dormir también nos inflama y cada vez dormimos menos. Luego hablaremos de eso. El sueño es importante para eliminar la inflamación. El estrés inflamatorio. Si yo estoy estresado, voy a producir una molécula que se llama el cortisol, voy a hacer una sobrecarga a mis suprarrenales y ese exceso de cortisol, de adrenalina, también nos inflama. El sedentarismo, decía, inflama. Nos inflama una alimentación basada en ultraprocesados. A día de hoy podemos medir el índice inflamatorio de nuestra alimentación y estilo de vida, y sabemos que hay una alimentación y un estilo de vida proinflamatorio, es decir, proenfermedad, y hay un estilo de vida y una alimentación antiinflamatorio, ¿no? Yo le llamo los alimentos ibuprofeno, los alimentos aspirina, ese estilo de vida aspirina. ¿Qué alimentos son antiinflamatorios? Lo más antiinflamatorio que hay son las especies, en especial la cúrcuma, la pimienta, el jengibre, el chile, la guindilla, pero luego el orégano, el perejil, la canela, la albahaca, la aromática y las especias son antiinflamatorias. El cambiar la sal por especias nos va a ayudar a reducir la inflamación. Es antiinflamatorio las semillas de chía, las semillas de lino, los frutos secos, el pescado azul que antes comentábamos. La mayoría de los vegetales son antiinflamatorios, salvo la patata, todos son antiinflamatorios. Son antiinflamatorios los frutos rojos. Es decir, la mayoría de los alimentos que nos regala la tierra, la madre naturaleza, son antiinflamatorios. Estilo de vida antiinflamatorio, el entrenamiento, el movernos, el ejercicio físico es antiinflamatorio. ¿Qué es inflamatorio? Siempre son los mismos los malos. El exceso de azúcar, los refrescos, las chuches, los aceites vegetales de mala calidad y las carnes de mala calidad.
Pues los embutidos, los nuggets, las salchichas, las hamburguesas procesados, no los que yo prepare en casa, sino todas las carnes procesadas que nos vende la industria, así como la margarina. Si elegí entre margarina y mantequilla, siempre mantequilla. La margarina son aceites vegetales que se han puesto duros, que se han solidificado, ¿vale? Y produce inflamación, la obesidad y el sedentarismo, y el tabaco, por supuesto. Síntomas que produce esa inflamación crónica, pues parecido a lo de la mitocondria que hablábamos: cansancio continuo, dolores de cabeza, dolores musculares que van cambiando, y me duele aquí, mañana me duele aquí, dolores articulares, dolores musculares sin motivo aparente. En la analítica, ¿qué puedo ver? Pues una PCR alta, una velocidad de sedimentación alta o el ácido úrico alto. La gente normalmente el ácido úrico solo lo relaciona con la gota, ¿no? Y hay mucha gente con ácido úrico alto y nunca le ha dado gota, ¿que sí? Estamos hablando de que hay inflamación. Los triglicéridos también nos pueden estar hablando de inflamación, pero sobre todo de ácido úrico, velocidad y PCR. Hay veces que se diagnostican enfermedades como un cáncer porque de repente aparece una velocidad muy alta y no sabes de qué, una PCR altísima. La inflamación es la base de muchas patologías y ya tenemos la base, hay que moverse y comer alimentos aspirina. Y todos esos alimentos que son dieta mediterránea. Entonces incorporamos alimentos frescos, de temporada, lo que me da la tierra. ¿Qué intento eliminar? Esos alimentos ultraprocesados. La pizza no las crecen los árboles, ¿a qué no? Pues todo lo que al final no viene de la madre naturaleza no sería saludable. Y luego aprender a planificar el menú con lo que os he dicho, sobre todo teniendo en cuenta ese orden de que hablábamos. Y hay un alimento que está quedando un poco así como repudiado de nuestra tradición, que ya cada vez se incorpora menos en la cocina y que se utilizaba mucho en la dieta mediterránea y que se ha visto que es muy saludable, que es el vinagre. El vinagre ralentiza la absorción de los hidratos, lo que hace es que en el intestino hace que se absorban más lento los hidratos y favorece la entrada de los hidratos en el músculo. Entonces, esa buena costumbre de aliñar las ensaladas, de ponerle vinagre a las aceitunas, el gazpacho, el vinagre ralentiza los picos de glucemia. Sería una buena idea que no perdáis la costumbre de tomar vinagre. Y el de manzana he puesto ahí, puede ser el que queráis, el de manzana quizás es el más suave, ¿vale? Y siempre mejor antes de las comidas. Dime. Bueno, sí, es verdad que si tomásemos mucho vinagre, lo que le quita los glóbulos rojos, puede afectar a la absorción del hierro. Y como el hierro lo relacionamos con los glóbulos rojos, pero tendría que ser cantidades muy altas de vinagre. El vinagre siempre se ha utilizado para aliñar y tiene ese efecto que, como baja el pico de glucemia, cuando tú pones vinagre en una ensalada, en las aceitunas, vas a tener luego más energía porque vas a hacer menos picos de glucemia. Pero un exceso, tendrías que tomar muchísima cantidad de vinagre para que tuviese un efecto negativo, ¿vale? A ver, comunicamos, me he olvidado antes de decirlo, que ahora cuando yo termine se va a dar un turno de palabras. Ah, vale. Y tenemos aquí unos micrófonos para ir personalmente a cada uno. Vale, pues las vais apuntando y luego las hacemos. Bueno, seguimos con alimentos que también son controvertidos. Hablaba del vinagre porque eso, hay un alimento que estamos perdiendo. Luego el café. ¿Café, sí o no? ¿Qué creéis? El café, hay gente que dice que incrementa el riesgo de padecer cáncer. Nada, falso. El café nos puede ayudar en la prevención del cáncer, sobre todo cáncer de endometrio, cáncer de hígado, pero también se ha visto que puede ayudar en la prevención de la diabetes, de todas las enfermedades inflamatorias, porque el café, igual que el té, es antiinflamatorio. Pero para que el café tenga ese efecto antiinflamatorio hay que saber prepararlo, y por eso he traído aquí a George Clooney y a Brad Pitt. ¿Quién se queda con George Clooney? A ver. ¿Y con Brad Pitt? Bueno, ¿por qué os he traído a los dos? Gana Brad Pitt en este caso. Brad Pitt, si habéis visto el anuncio, va a comprar su café, lo compra en grano, lo muele y lo prepara filtrado, ¿no? George Clooney, sin embargo, se lo traen a casa en las cápsulas que prepara una cafetera de aluminio, de tipo Nespresso. Ese café no, aparte del aluminio, lo ha pedido por Amazon, es poco sostenible. Brad Pitt ha estado por el comercio local, ha comprado su café, lo ha molido, que sería lo ideal,
y lo han preparado filtrado. El café filtrado tiene más propiedades que ese café de cápsula o otro tipo de preparaciones. Y ese café filtrado, ¿os suena? ¿Qué hace nuestra abuela? El café de puchero. Pues esa infusión de café sería la ideal. Entonces se ha demostrado que tomar 3-4 cafés al día, pero de un café de tueste natural, de calidad como hablábamos, no preparado con métodos de torrefacción, ¿no? Sino café natural, nos puede ayudar en la prevención de muchas enfermedades. Y como dice el refrán, mejor solo que mal acompañado, ¿no? ¿Qué significa eso? Sin Bailey, sin coñac, sin leche condensada, sin el puro, el tabaco. Antes la gente se tomaba el café y aprovechaba y se tomaba un cigarro, ¿verdad? Pues sin el cigarrillo. Bueno, lo que he dicho, la apuntáis para el final, pero el descafeinado también nos vale. Tiene algo menos de propiedades, pero también nos vale, ¿vale? Y esa sería una manera tradicional de preparar el café. Un café filtrado, ese café de puchero, y si no, la cafetera italiana de toda la vida. Ahora, a quien no le guste el café no tiene que empezar a tomar café. También os he dicho que el té es antiinflamatorio, podríamos tomar el descafeinado, también la chicoria, y también es muy antiinflamatorio el cacao, pero el cacao que no el colacao, ¿vale? Cacao puro en polvo, que yo le puedo poner como endulzante, pues le podría poner stevia, un poco de xilitol si me resulta demasiado amargo. Entonces, después de todo lo que he contado, ¿qué hay que comer? Dieta mediterránea. Nada nuevo, nada inventado. Se ha visto que seguir la dieta mediterránea tradicional disminuye en un 33% el riesgo de muerte prematura, en un 30% las enfermedades crónicas. Y si hablamos de cáncer de mama, entre un 30 y un 60% de los tumores de mama se podrían prevenir si comemos mediterráneo. Pero esta pirámide, cada vez la come menos gente. La base de la pirámide: fruta, verdura, aceite de oliva virgen extra, cereales, pero cereales integrales, frutos secos a diario, crudos, no garrapiñados ni nada parecido, aceituna, aromática y especias, 2 vegetales muy importantes que son la cebolla y el ajo a incorporar, donde los lácteos ya no son los protagonistas, sino 1 o 2 lácteos al día, y se le da prioridad a los lácteos fermentados, sobre todo el yogur, el queso de leche cruda de cabra o el kéfir. Donde podemos tomar pescado, pero pescado en el mar, no de piscifactoría, pescado de verdad, huevos, legumbres, pollo, pavo, donde vamos a limitar las carnes rojas, los embutidos, las patatas, sobre todo fritas, y donde la bollería, la pastelería, los helados, las galletas se toman 2 o 3 veces al año. Nos reímos, ¿verdad? Pero si pensáis en vuestras abuelas, ¿cuándo tomaban dulces? Es Navidad, Semana Santa y con suerte en la feria del pueblo, que traían las manzanas estas caramelizadas, poco más. Y ahora, dulces todos los días, embutidos. Antes se hacía matanza y con esa matanza se vivía todo el año. Ahora tenéis aquí el pozo al lado, eso es matanza continua. La gente sigue tomando aceitunas como entrantes, cada vez menos. Frutos secos. Porque los que estáis aquí estáis concienciados, pero vosotros veis a la gente por la calle comiendo frutos secos, no. Pero patatas fritas de bolsa sí, ¿a que sí? Helados, refrescos. Bueno, pues vamos un poco ahora a la parte práctica. ¿Qué vamos a comer? Sobre todo, si vais a cambiar una comida, yo cambiaría el desayuno. El desayuno tradicional español son leche con galletas, colacao, cereales, pan con mantequilla y mermelada. Ese no. Vamos a intentar cambiar a un desayuno salado, porque desayunar salado se ha visto que regula la glucemia el resto del día. Entonces, si empezamos con algo salado, vamos a ver que vamos a tener más energía, vamos a rendir más porque no va a haber ese pico. Si yo empiezo desayunando una tostada de mermelada, voy a hacer un pico, al rato voy a tener hambre. Si me tomo unos cereales, me puedo ir con energía momentánea, pero luego voy a tener mucha hambre. Empezar con algo salado me ayudaría, y se ha visto que introducir el huevo en el desayuno puede ayudar a regular esa glucemia, ya sea en forma de huevo cocido, huevos revueltos, tortilla. Un huevo poché añadido a mi comida me puede ayudar. Y es verdad que en España no tenemos esta costumbre de desayuno salado y poner una ensalada para desayunar, una sopa, nos puede parecer raro porque estamos acostumbrados a algo tan dulce, pero en otros países es normal tomar sopa picante de pollo por la mañana.
Mi hijo mayor, desde que es pequeño, le encanta desayunar los garbanzos que han sobrado las lentejas del día anterior. Eso sería un desayuno ideal. Si te vas al instituto desayunando garbanzos, vas a tener más energía que si te vas con una tostada de mermelada. Entonces tenemos que cambiar un poco ese chip. Yo empezaría cambiando el desayuno. No tenéis que tomar garbanzos todas las mañanas. Puede ser pues, los huevos revueltos que hemos hablado. Puede ser un yogur natural que yo le ponga semillas, frutos secos, la fruta que yo quiera. Puede ser requesón, podría ser una tostada, pero que haría una tostada de pan integral. No le pongo mermelada, que le pondré aceite de oliva, le puedo tomar tomate, aguacate, le puedo poner un poco de melva, le podría poner hummus, le puedo poner huevo. Antes que me habéis preguntado, ¿y si quiero desayunar avena? Antes que me lo has preguntado tú. Con lo que ya he contado, la avena es almidón. Entonces no va a producir un pico rápido, pero sí va a producir un pico. Entonces, ¿qué haría para tomar avena si me gusta? A mí me gusta desayunar también avena. Pues lo voy a acompañar de frutos secos, de yogur, lo voy a acompañar de crema de cacahuete. Si le voy a poner fruta, mejor frutos rojos que frutas más dulces. Y hay un truco también con todos los cereales para que produzcan menos picos, es que podemos cocer la avena por la noche, la guardamos en la nevera y al enfriarla se forma lo que se llama almidón resistente. Es decir, es como que ese líquido viscoso se hiciera todavía más viscoso, entonces va a producir mucho menor pico. Si esto lo hacemos con la avena o lo hacemos con la patata, produciría el mismo efecto, o el arroz. Y también esto suena de la cultura mediterránea, la ensalada de patata, la ensaladilla rusa, ¿qué se hace? Se cuece la patata y se enfría. ¿Habéis visto que la cultura mediterránea lo tenía todo? Ahora, a mediodía o por la noche, ¿cómo me planteo mi plato? Pues mirad, la mitad del plato deberían de ser vegetales, un cuarto del plato proteína de calidad, huevo, pescado, carne, lo que hayamos decidido, soja, un cuarto del plato cereales, pero cereales integrales, intentando comer siempre algo vegetal, la fibra que os hablaba, ya sea un poco de ensalada, ese gazpacho, o puede ser simplemente una zanahoria, y luego un plato principal donde no solamente voy a comer cereal, el cereal no puede ser el protagonista del plato, siempre acompañado de grasa y proteína, la mejor grasa, el aceite de oliva virgen extra. Y en este caso ahora pensaréis los italianos, pensáis, si los italianos comen pasta, pues no tendrían que estar mucho peor que nosotros. Actualmente están igual de mal que nosotros. O sea, ahora mismo en Europa el desastre que nos está pasando a nosotros, ellos tienen el mismo desastre, pero tradicionalmente la cultura italiana, a pesar de que comen mucha pasta, su incidencia de diabetes, por ejemplo, obesidad, no era más alta que otros países europeos. De hecho, Grecia, España e Italia hasta hace 30 años tienen una tasa de diabetes, cáncer, obesidad mucho más baja que el resto de Europa. Bueno, ¿qué hacían bien los italianos? Te digo que actualmente todo lo que os voy a contar ya cada vez se hace menos, como nos pasa a nosotros. Antes la pasta se hacía en casa, con harinas fermentadas, se dejaban fermentar y siempre la nona todos los días preparaba la pasta fresca fermentada. Eso es lo primero, ya no es la pasta industrial. Pero ellos tradicionalmente, igual que nosotros teníamos el gazpacho que ayuda a regular la glucemia, ellos tenían el pinchimonio. El pinchimonio consistía en cortar las verduras de temporada, según si era verano, otoño o invierno, en rodajitas finitas, es decir, la fibra, y se moja en un aliño tradicional que tiene aceite de oliva, la grasa, el vinagre, el limón, pimienta y sal, y eso se va mojando y se comía antes de la pasta. Ya tenían ese regulador de la glucemia. Pero también el pinchimonio, igual que el gazpacho, se está perdiendo. Siguiente pregunta, ¿qué vamos a beber? Agua, ¿no? Agua, si no agua con gas, café, té, infusiones, ¿no? Y si vais a beber algo de alcohol, vino. El vino no produce pico, sin embargo la cerveza sí produce pico de glucemia. Es cereal, es cebada, entonces mejor el vino que la cerveza. Pero solo de vez en cuando, esto no es licencia para... Y luego algo también que nos vendría bien a todos es hacer ayuno intermitente. Se ha visto que los ayunos de 12 a 16 horas, ayuno nocturno de 12 a 16 horas, también regula la inflamación, regula la glucemia. ¿Cómo se hace esto? Pues desde la última comida cuento 12 a 16 horas dependiendo de cada uno y hasta la siguiente comida, es decir, doy a mi cuerpo un descanso digestivo. Si ceno a las 8, pues hasta las 8 de la mañana. Si lo quiero extender un poquito más, a las 10, a las 11, la siguiente comida. Esto que ahora está tan de moda, ahora se habla mucho de ayuno intermitente,
que os suena, que esto lo hacían nuestros abuelos, porque cuando se iba a la luz del sol ya no se comía hasta el día siguiente. Pues ese ayuno intermitente que hacían las abuelas obligado porque no había electricidad, esto ahora está de moda. Ahora, como tenemos luz todo el día, no respetamos nuestros ritmos circadianos. Se ha demostrado que los humanos metabolizamos mejor los hidratos de carbono mientras haya luz solar. Cuando no hay luz solar, metabolizo peor, hay más picos de glucemia, más riesgo de diabetes. Si yo por la noche me doy un atracón de patatas fritas con ketchup, va a haber mucho más picos que si no dejo los hidratos en la hora nocturna. Por eso los hidratos siempre es mejor tomarlos durante las horas de luz solar. Entonces, ¿a qué decimos que no? A esto, ¿no? Ese estilo de vida tradicional de Homer Simpson, vamos a decir que no, no a la comida rápida, al azúcar, al alcohol, al tabaco, al sedentarismo. Pero Homer, después de 30 años en antena, no tiene ni cáncer, ¿verdad? ¿Qué hace bien? Se la suda, ¿no? Le da igual todo. Y esto quería hablaros que está muy bien todo lo que he contado de la comida, pero también aprender a gestionar las emociones. El cortisol que os decía que se produce cuando yo estoy estresado, ese cortisol nos inflama, inmunodeprime y produce picos de glucemia. El cortisol ha sido una hormona que nos ha permitido como seres humanos llegar hasta aquí. ¿Por qué? Cuando nosotros nos sentimos amenazados porque un depredador me quiere cazar, necesito producir cortisol, que es la hormona del estrés, y el cortisol lo que hace es que saca todo el azúcar que yo tengo guardado en el músculo, en el hígado, en la grasa, la pone disponible en la sangre para que yo pueda salir corriendo y no me coman. Si no soy capaz de responder hasta un depredador y salir corriendo, pues me come y el fin de la humanidad. ¿Vale? Eso nos ha servido durante muchos años pues, para defendernos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Nos persiguen los leones? No nos persigue nadie, nos persiguen los problemas, nos persiguen nuestros miedos, nuestra angustia, y ese enemigo no real, irreal, produce picos de cortisol, ese cortisol inflama, inmunodeprime y nos hace más proclives a enfermedades. De hecho, en el tema del cáncer se ha demostrado que ese hipercortisolemia crónica puede hacer más riesgo de metástasis que cuando los niveles de estrés se disminuyen. Ahora esto es muy bonito decirlo y ahora cómo lo gestiono. Eso quizá de lo que yo he contado, que ahora pongáis vinagre en la ensalada, que pongáis huevo puede ser más fácil, pero aprender a gestionar esto es un trabajo, ¿eh? Y cada vez estamos más estresados, vivimos un ritmo de vida loco. Bla, seguro que se ha enfadado conmigo estos días porque me llamaba y yo muchas veces no estoy disponible, pero porque no quiero dejarme arrastrar por la vorágine. Yo sé que en mi enfermedad influyó mucho el estrés crónico que yo llevaba y una de las cosas que me enseñó la enfermedad es que cuando es mi momento, aquí, ahora, si yo estoy con mi niño, estoy con mis niños, da igual. Que ahora es el momento de hacer tal, es el momento de eso, y estoy centrada en el aquí y en el ahora, y ese estrés yo quiero ser como Homer. Bueno, y además se ha demostrado que las emociones negativas inflaman la ira, el miedo, la angustia, esa ansiedad, nos inflaman. Las emociones positivas como el amor, la alegría, la felicidad, son antiinflamatorias. ¿Cómo lo gestionamos? Pues eso es. Cada uno tiene que buscar su fórmula. La meditación, el mindfulness, que nos den un masaje, el compartir con iguales, la relajación muscular progresiva, los abrazos, el amor. Cada uno tiene que buscar su fórmula para desconectar, para centrarse, y agradecer es una de las cosas que nos ayuda bastante, ser más agradecidos y quejarnos menos. Y a los talleres de Cambi para aprender a gestionar el estrés, que es verdad, como no encuentres cuál es tu fórmula que te ayude, esto nos cuesta y además la sociedad nos arrastra cada vez más estresados. Luego he hablado antes, he dejado ahí lo del sueño, la importancia de dormir. Cuando dormimos, reducimos la inflamación. Cuando yo duermo, mi glándula pineal y mi intestino producen la melatonina, que es una hormona, es la molécula del sueño, es la que hace que me entre sueño, pero además lo que hace es que por la noche, mientras yo estoy durmiendo, regula mis ritmos circadianos, los ritmos de vigilia-sueño. La melatonina hace que mientras yo estoy durmiendo todos los desajustes que haya habido en esa fábrica los repara, le da una mano de pintura a las paredes que os hablaba. Si hay un desperfecto en la tubería lo tapa, es decir, por la noche ese ritmo circadiano hace que los mecanismos de reparación celular entren en funcionamiento y la cuadrilla que tenemos dedicada a los desperfectos pueda actuar. Si no duermo,
no se repara. Y si un día no se reparan las goteras no pasa nada, 2, quizás no 3, bueno, pero si no reparamos ninguna noche, pues al final se estropea la maquinaria. Entonces la melatonina hace que durmamos para que podamos reparar. ¿Qué pasa a las personas que por trabajo, ya sean médicos, enfermeras, bomberos, policías, no duermen por la noche? ¿Qué creéis que les pasa? A corto plazo, mal humor, dolores de cabeza, irritabilidad. A largo plazo se ha visto que esas personas tienen más riesgo de obesidad, de diabetes, de cáncer. Yo antes de mi enfermedad hacía tropecientas guardias y ya no quiero volver a hacer ninguna guardia. A partir de los 35 años la producción de melatonina va disminuyendo con la edad. Cada vez producimos menos melatonina y por eso cada vez nos cuesta dormir más. Por eso al final de la vida nos vamos torrando más lentamente. La melatonina sería uno de los factores que nos ayuda a disminuir esa tostadura, que vaya al 2, al 3 y no vaya al 7. Cuanto menos durmamos, más nos tostamos. Y así es hasta que llega un momento, bueno, que ya sabéis lo que pasa. Entonces, por la noche, ¿qué hay que hacer? Dormir. ¿Y qué hacemos? Ver el móvil, el Netflix, el HBO. Cada vez dormimos menos. Antes, hasta hace 40 años más o menos, la media de sueño de los españoles era de 8 o 9 horas. Actualmente dormimos 6 horas de media. Cada vez dormimos menos. Y tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, lo del uso de las pantallitas, que a mí una de las cosas que más me cuesta, dejar el móvil fuera. Decir, ya está, hasta 1 hora antes de dormir no vuelvo a tocar el móvil. Lo intento, pero hay veces que, bueno, con las preguntas, no sé qué, me cuesta. Y otra es el sol. Para que yo produzca melatonina por la noche tengo que haber tomado el sol por la mañana, porque la vitamina D es la que nos ayuda a convertir el tristófano en melatonina. Entonces, entre que si no tomo el sol por la mañana y me voy a dormir con el móvil, poca melatonina, más riesgo de enfermedad. La melatonina sería fundamental para la prevención de enfermedades crónicas. En el caso del cáncer, por ejemplo, se ha visto que la suplementación con melatonina disminuye los efectos secundarios porque ayuda a la reparación celular. Entonces, la suplementación con melatonina a partir de los 35 años nos puede ayudar a que el tostamiento sea más lento. ¿Vale? La melatonina, bueno, esto es lo que decía, ayuda a conciliar el sueño, pero también mejora la calidad de ese sueño, regula los ritmos circadianos, es antioxidante. ¿Qué significa eso? Los radicales libres, lo que decía, le da la mano de pintura a las paredes. Y luego también regula el sistema inmunitario. También ayuda a ese sistema inmunitario a estar más alerta para reconocer esas células que se han escapado, esas posibles células tumorales o virus y bacterias. Bueno, y con esto también quería deciros que no hablé al principio. Nosotros en Granada tenemos Cambi, pero tenemos Fundación Guapo, que es una fundación para enfermos oncológicos, donde nosotros nos centramos más en el ejercicio físico, donde los enfermos con cáncer vienen a entrenar, hacen entrenamiento de fuerza 2 días a la semana, donde tienen nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, para intentar que se haga ese apoyo integrativo durante toda la enfermedad, que el paciente no la viva en soledad, la importancia de estar acompañado, eso que hacéis en Cambi, de poder arropar, apoyar. Entonces, bueno, nosotros quería presentar la fundación, estamos en Granada, en Málaga y en Madrid, y prontamente estaremos en Elche. Y esperemos llegar también a Murcia. Y luego la vitamina D que hoy he hablado, importante también para la inflamación, para regular el sistema inmunitario. La vitamina D, todos pensamos en la osteoporosis, en la salud ósea, es importante para prevenir osteoporosis y osteopenia, pero también controla la insulina, controla los niveles de glucosa, apoya ese sistema inmunitario, ayuda a formar la melatonina y importante en la prevención del cáncer. Por eso sería súper importante tomar el sol todos los días por la mañana. Y cada vez que hacemos por la mañana, estamos trabajando, no nos da el sol, cada vez en España el déficit de vitamina D es más alto y además muchas veces le tenemos tanto miedo al sol que nos ponemos fotoprotección siempre y no dejamos que los rayos ultravioleta incidan en nuestra piel y podamos producir melatonina. A mayor déficit de melatonina, de vitamina D, más enfermedades crónicas, más diabetes, más cáncer, más enfermedades cardíacas, depresión, Alzheimer y tal. El déficit de vitamina D actualmente es bastante amplio en la población española y los niveles de vitamina D cuando están por debajo de 20 ya nos están hablando de un riesgo mayor de enfermedad crónica.
Lo ideal sería que estuviesen los niveles de vitamina D entre 40 y 80. Entonces, cuando tengáis una próxima analítica, le podéis pedir a vuestro médico que os la mida, y lo ideal sería entre 40 y 80. Ya tenéis tarea, tenéis que mirar cómo tenéis la glucosa, cómo tenéis la PCR, la velocidad, y por qué no me voy a meter en el colesterol, porque si no... y la vitamina D. Para mí más importante es saber cómo tengo la glucosa en ayuna, si la PCR está alta y cómo están los niveles de vitamina D, ¿vale? Y como os decía, actualmente el 80% de la población española tiene déficit de vitamina D, porque no me da el sol, porque uso fotoprotector, algunos fármacos interfieren en la producción de vitamina D, como pueden ser los corticoides, los antidepresivos, la falta de ejercicio físico, la obesidad. Y por eso en los meses de invierno la suplementación con vitamina D nos podría venir muy bien. Y si podéis, pedirle a vuestro médico que os la mida. Y si es necesario, podemos suplementarnos con vitamina D. Entonces, para terminar, medicina gratis. ¿Qué puedo hacer yo para intentar reducir mi riesgo de enfermedad? Ya la alimentación lo he contado, ¿no? Pero aparte de eso, contacto con la naturaleza. Tengo que salir al campo, tengo que respirar aire puro, por la mañana, si puede ser por la mañana para ese sol. Tengo que entrenar, mejor entrenamiento de fuerza, tomar el sol como he dicho. Hay que dormir por la noche, hay que caminar, hay que moverse más, menos tiempo sentado con el móvil, con la tele, y ser agradecido como antes hablábamos, ¿no? Y una de las cosas que agradezco todas las mañanas es un día más por estar aquí. Cuando tuve la enfermedad, pues se suponía que el tiempo que iba a estar aquí era limitado. Lo primero que aprendí a decir gracias por un día más que estoy con estos pequeños, por un día más que puedo abrazarlos, decirles te quiero, ¿no? Entonces, el resumen de la charla lo tenéis en estos 20 hábitos que os he estado contando, de estilo de vida, alimentación, y el spoiler del libro que veníamos a presentar, que era Hábitos que te salvarán la vida. Yo os lo he contado todo lo que vaya a encontrar, ahí. Y con esto nada, os doy las gracias, deciros que me podéis seguir en Facebook, bueno, en Facebook ya no, me hackearon la cuenta, no, lo tengo que quitar, en Instagram. En Instagram me podéis seguir, intento subir todos los días algo relacionado con alimentación y hábitos de vida saludable, y bueno, en los libros tenéis toda esa información que os he contado, la tenéis disponible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, los que queráis los libros los tenéis fuera, y ahora después a los que no lo hayáis firmado, porque a muchos los he firmado antes, pero os los termino de firmar si falta alguno por ahí, ¿vale? Antes que nada, muchas gracias por tu charla y por tu tiempo. Gracias. Y en relación con el consumo diario del huevo, Sí. ¿podrías comentarnos algo? Vale, el huevo, ¿acordáis cuando éramos pequeños no podíamos tomar más de 2 tortillas de huevo porque parecía? A día de hoy se ha visto que el introducir huevo es después de la leche materna es la proteína más saludable que tendremos y más natural, ¿no? Entonces, salvo que seamos veganos, sería muy interesante incorporar huevo, y además os he dicho que el mejor momento que se ha visto es en la mañana, en los huevos revueltos, en la tortilla. Cantidad de huevos, pues es difícil, mínimo puedes tomar 7 a la semana sin problema. Ahora, si tomo mucho huevo y dejo de tomar otros alimentos tampoco, al final tiene que ser equilibrado, pero si tomo una tortilla, si tomas 2 huevos al día no habría problema. Solamente hay que tener limitación con el huevo en caso de que tengamos el colesterol muy alto. Pero el colesterol, ya que esto no es la causa, o sea, el huevo no es la causa del colesterol alto, la causa es el azúcar, el exceso de ultraprocesado. Entonces, en principio, si tu dieta es equilibrada, puedes tomar huevo sin problema, pero siempre no olvidar que hay más alimentos después del huevo. Hay gente que ahora, que quiere ganar músculo, están tomando a lo mejor 6-7 huevos al día, tampoco sería una cosa razonable. Muchísimas pero gracias. Sin miedo al huevo. Hola, buenas tardes. Abel. Buenas tardes. Mira, yo hice el curso contigo de alimentación anticáncer online, porque cuando tuve cáncer de mama, y recuerdo lo del tema del ayuno intermitente. Sí. Exactamente, porque no lo tengo muy claro. ¿Qué alimentos puedes tomar entre el intervalo En la hora de horas? descanso, ¿no? Sí. Vale, intentamos que no sean alimentos calóricos. Entonces, agua con gas, caldo, pero que no sean con tropezones, digamos. Caldo de verdura o caldo con carne, pero el caldo. Infusiones sin azúcar, podríamos tomarlas. Un café.
Lo ideal sería sin edulcorante, aunque sean acalóricos, que no le pusiésemos edulcorante, porque al final el edulcorante también el cuerpo, como no es algo natural, le va a costar procesarlo y entonces lo que nosotros queremos es un descanso digestivo. Entonces mejor sin ningún tipo de edulcorante. Le podrías poner un chorrito de leche, que no sea mucha cantidad, para que al final no sean calorías. Sí, exacto, un chorrito. ¿Vale? A ti. Doctora, muchas gracias por su charla, que la considero sumamente interesante. Ha dicho usted, entre otras cosas, que es importantísimo el consumir los alimentos que da la tierra. Sí. Pero yo ahora es algo, tengo una época que me preocupa bastante el conocer el origen de esos alimentos, el que no lleven exceso de pesticidas. Y más ahora que lo que está ocurriendo es que a lo mejor no tienen tampoco la calidad sanitaria que deben tener. ¿Cómo conocer? ¿Cómo ver qué alimentos son los que de verdad debemos consumir y cómo están tratados? Sí, eso sería un temazo. Lo ideal, si puedo, consumir alimentos ecológicos, porque tienen esa certificación de mínimo consumo de pesticidas, fertilizantes, o sea, siempre que podáis, ecológico, local, de la tierra, y si le puedo comprar al agricultor, porque además estoy fomentando una economía sostenible, mucho mejor. De temporada, por supuesto, ahora hemos perdido el norte, el tomate todo el año, berenjena y todo el año, el tomate es de verano, la berenjena, entonces intentar consumir local, de temporada, fresco, ¿no? Y si puede ser ecológico. Si no podemos acceder a ecológico, porque no siempre es posible, español, porque en España tendremos muchas cosas malas, pero una cosa buena que tenemos es que hay un control de pesticidas y no se puede exceder cierta cantidad. Sin embargo, si lo que yo compro viene de Marruecos, viene de otros países latinoamericanos, no hay control de pesticidas. Y en Marruecos, por ejemplo, se permite el DDT, que en España se prohibió desde el año 87, y sin embargo en Marruecos sí se permite y podemos estar consumiendo pesticidas que aquí están prohibidos. Entonces intentar siempre comprar a quien sepa que sea local. Doctora, pero yo me aprendí que el 8.4 era precisamente el código que nos decía el origen de esos alimentos, y no es así. Entonces, el 841, yo compro y quiero comprar alimento español, más que nada por las garantías que me ofrece, sí, pero no tengo la garantía de que el origen de esos alimentos sean españoles. Claro. ¿De qué modo lo puedo saber? Por eso comprar agricultura local, o sea, ya cada vez, yo me imagino que aquí pasará como en Andalucía, que tú puedes comprar al agricultor directamente por las cooperativas de agricultores. O sea, yo compro un chico que todo lo que trae es de proximidad y lo que no tiene proximidad nos dice esto lo he traído de tal sitio. Intentar siempre saber lo que compráis. Ahora, eso es huir del supermercado y mal mercado. Por ejemplo, el tema de la osteopenia, que por ejemplo yo estoy con el libro Mis recetas anticáncer y ahí no pide, por ejemplo, el músculo dice que se gana comiendo la proteína, ¿verdad? Pollo, huevos y eso. Pero ahí en el libro no pone recetas que lleven nada casi de... Para la osteopenia, dice. Sí, para ganar músculo. O sea, yo estoy con las recetas, como se dice. Para el músculo, ¿no? No para la osteoporosis, vale. Para la osteopenia, sí. Sí. La osteopenia, lo que más me ayuda es tomar el sol. O sea, lo más importante es regular los niveles de vitamina D. Si tenemos osteoporosis o osteopenia, deberían de medirnos nuestros niveles de vitamina D y si están bajos, pues una suplementación con vitamina D, con vitamina K2, que va a hacer que el calcio se fije en el hueso, ¿vale? Que el calcio circulante vaya al hueso y no vaya, por ejemplo, a pegarse en la arteria, en mi piel y haga calcificaciones o en mi músculo. Y tomar magnesio. El magnesio es el que activa la vitamina D. La vitamina D es lo que hemos dicho que es la formadora de hueso. Entonces la suplementación con vitamina D, K2 y magnesio me puede ayudar. Me puede ayudar en la alimentación las semillas de sésamo, las almendras, las legumbres también son ricas en calcio. El pescado pequeño cuando te lo comes con la raspa, los boquerones por ejemplo también tienen fósforo pero también tienen mucho calcio. Y luego a nivel de estilo de vida, bueno, aparte de no tabaco, no alcohol, el ejercicio físico,
también me ayuda a generar músculo y también hace entonces que sostenga a mi hueso. Entonces el entrenamiento de fuerza con las kettlebells, las mancuernas, las máquinas del gimnasio. Nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. En cuanto al tema de los lácteos, está hablando también de yogures, leche desnatada, semidesnatada. ¿Qué recomendación sería para tomar el tipo de lácteo? Vale, los lácteos, como dice pirámide mediterránea, 1 o 2 lácteos al día. Damos preferencia a los lácteos fermentados, yogur, kéfir natural o queso de leche cruda de cabra, y yo la leche no la tomaría, no es un alimento imprescindible, puede inflamar. Cambiaría la leche por una bebida vegetal, preferible de soja o de frutos secos a la de avena. La de avena, el problema es que la mayoría de las leches vegetales de avena están hidrolizadas y pueden producir pico de glucemia. Habría que mirar una leche que tenga bajo contenido en azúcares. Entonces yo cambiaría la leche de vaca por leche de soja o leche de almendra. Hola, buenas tardes. Mira, has hablado antes del potasio. Sí. ¿Qué dosis de potasio es lo ideal? ¿De potasio? Y de magnesio. Ah, de magnesio. Bueno, el potasio, si tiene una dieta rica en vegetales, tiene suficiente potasio. El potasio está muy presente en la alimentación. Ya, pero el problema es el magnesio, que el magnesio, como los suelos están empobrecidos, tomamos menos magnesio. Lo ideal sería que al día tomásemos entre 150, 300, 350 miligramos diarios de magnesio. Entonces una suplementación con 150, 200 más lo que tomas de la comida puede estar bien. Y entonces de potasio consideras que vamos bien servidos. Yo no lo tengo tan claro, dile. ¿El potasio? Sí. Bueno, depende. Si haces la dieta de Homer Simpson va a ser difícil hacer un potasio. Pero una alimentación basada en dieta mediterránea es que el potasio está en la fruta, está en la verdura, está en las legumbres, los cereales. El potasio, si comes bastantes vegetales, es fácil de obtener. Vale. Y otra cosilla, el té matcha. ¿Bien? ¿Té matcha? Ah, el de las manchas. El té matcha, bien, es té verde molido, Sí. entonces muy antioxidante. Vale, pues ya estamos. Pero claro, el té matcha como muy amargo, hay mucha gente que se lo toma con 3 o 4 cucharadas de azúcar, entonces no. Nada, muchas gracias. A ti. Bien, muchas gracias por la charla. He llegado un poquito tarde, pero bueno, lo que he oído me ha encantado. Me alegro. Yo te quería... Has recomendado el ayuno intermitente como que es recomendable, ¿no? Sí, de 12 a 16 horas de ayuno nocturno, ¿vale? O sea, como Sí. se hace en Ramadán, no sería lo ideal. Tenemos que ayunar por la noche y comer durante el día, por lo que he dicho. Durante el día metabolizamos mejor los hidratos de carbono. Entonces, bueno, cada uno que lo adapte a su horario, lo ideal es una cena temprana y desde ahí cuentas de 12 a 16 horas. Sí, sí. Claro, yo lo decía porque los que somos diabéticos nos obligan a tomar 5 comidas al día. Entonces, bueno, si eres diabético no insulino dependiente, no hay que hacerlo de las 5 comidas. Cuando una diabetes insulino dependiente, sí que tenemos que ajustar nuestra ingesta a la cantidad de insulina, pero Sí. un no insulino dependiente puede hacer ayuno de 12 horas. Vale, perfecto, gracias. Sí, has comentado que la vitamina D, el 80% aproximadamente la tendremos baja. Yo como no me la he mirado hace ya 10 años, no lo sé, pero lo que digo es, ¿qué se puede tomar, además de sol y eso, algún tipo de complemento? Sí. Vale, alimento, el 80% de nuestra vitamina D la obtenemos del sol. Alimentos que tienen vitamina D, el huevo que estábamos hablando, los aguacates, los champiñones y luego alimentos que vengan fortificados con vitamina D. El problema es que los fortificados mucha gente suelen, por ejemplo, los cereales, que no son recomendables. La leche la suelen fortificar también con vitamina D. Entonces, solamente tenemos el 20% de los alimentos, entonces alimentos saludables que voy a incorporar con vitamina D, sobre todo el huevo. De todos los así más ricos en vitamina D, huevos, champiñones y luego si hace falta pues, la suplementación en otoño e invierno. Esto habría que individualizarlo, ¿vale? Porque no todo vale para todos, pero ahora mismo se ha visto, los estudios actuales dicen que la dosis estándar son 4.000 unidades internacionales diarias para adultos. Entonces, con 4.000 probablemente va a llevar a niveles óptimos y no hay exceso de sobredosis de vitamina D.
Buenas, Odil, gracias por la charla. Una pregunta, con el tratamiento hormonal de letrozol, el tratamiento hormonal de tomando letrozol, no se debe tomar soja, ¿no? La leche de soja o el tofu. Vale, antes que también algunos me habéis preguntado, actualmente los estudios australianos dicen que sí que podemos tomar soja, que incluso las isoflavonas de la soja nos pueden ayudar a normalizar los niveles de estrógeno. Esto fue una recomendación que se hizo hace 15, 20 años, donde los estudios eran con animales y se vio que si le daba soja a los animales tenían más riesgo a los ratones de tener cáncer de mama hormonodependiente. Pero luego se ha demostrado en humanos que nuestros receptores hormonales estrogénicos son totalmente diferentes a los de las ratas. Nosotros tenemos dos tipos, ellos solo un tipo, y la soja se uniría a un receptor hormonal para estrógenos que ayuda a bloquear el hiperestrogenismo en sangre. Entonces sí podéis tomar soja, pero como todo, no todo vale. Mejor soja fermentada, el miso, el tempe o el tofu. No tomar yogures de soja, tofu, hamburguesa de soja, o sea, al final alimentos de verdad. Igual que hablábamos que tenemos que tomar los alimentos de la tierra, la soja igual, que hay también mucho ultraprocesado con soja. A ti. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por tu preciosa conferencia. Gracias. Quería preguntarte, para los que dormimos mal, ¿qué opinas tú de los suplementos de melatonina que venden en grandes superficies o en farmacias? Bueno, yo soy súper fan de los suplementos, de hecho he enseñado que nosotros hemos creado hay cuatro suplementos creo, que es lo que enseñaba antes para Fundación Guapo. Nosotros lo que hacemos, hemos diseñado 4 suplementos ahora mismo y el 50% del beneficio lo donamos a la Fundación para seguir ayudar como os decía. Y para mí es que la suplementación fundamental es melatonina a partir de los 35 años y vitamina D. O sea, la suplementación con vitamina D y con melatonina nos puede ayudar a regular ese tratamiento, esa glicación de la que estábamos hablando. Y a partir de los 35 años tomar entre 0,5 y 5 miligramos de melatonina nocturno nos puede ayudar a dormir mejor, pero también a regular ese ritmo circadiano. Entonces yo llevo tomando melatonina y vitamina D desde que tuve la enfermedad. Y esto era por ahí lo he enseñado. Estos son los suplementos que hemos hecho nosotros para la Fundación. Que los podéis encontrar en mi página web, los tenéis disponibles. Más cosas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu conferencia, ha sido muy interesante. Mi duda es que a la hora de tomar el sol, todas las cremas faciales, o la mayoría de ellas, que llevan protección 30, 40, 50, sí, ya no sabes qué ponerte para tomar el sol o no tomarlo, porque sales al sol y dices, oh, te va a dar el cáncer, es malísimo el sol, es horrible, Claro, te pones la crema y dices, la crema que crea cáncer, no te pongas crema, es que ya no sabes qué hacer, cómo tomar el sol, cuánto tiempo, cómo. A ver, gracias. Es una muy buena pregunta. Sin sol no hay vida. Las plantas sin el del sol, ¿qué les pasa? Nosotros sin sol nos morimos. Nuestros abuelos se ponían fotoprotectores, no, ¿verdad? No tenían tanto cáncer de piel como pensamos. El sol se relaciona con el cáncer escamocelular y el vasocelular. Son tumores muy poco agresivos y de hecho muchas personas mayores los ves por la calle con sus tumores que no saben ni que los tienen. Yo muchas veces voy por acá y digo, mira, ese tiene un escamocelular, mira, ese tiene un vasocelular. No son tumores que nos vayan a matar, salvo cosas muy específicas. El melanoma sí que es un cáncer de piel que es muy agresivo, pero ¿sabéis con qué se relaciona el melanoma? Con un déficit de vitamina D. ¿Dónde sale el melanoma? ¿Sale en la cara? El melanoma sale en la zona donde nos da el sol, suele salir en la espalda, en el glúteo, no salen en la cara, no salen en las manos. El melanoma se relaciona con el déficit de vitamina D, el escamocelular y el vasocelular se relacionan con la exposición al sol, así como las manchas. Entonces, con coherencia, ¿qué es lo ideal? Tomar 20-30 minutos diarios de sol por la mañana, sobre todo sin fotoprotección. Si somos personas blanquitas, la exposición tiene que ser muy progresiva, pues 5 minutitos, 10 minutitos. Personas que son más morenas, pues pueden hacer la exposición más continua, hasta que se forme lo que se llama el callo solar. El callo solar es que tú ya no te quemas, ¿no? Eso es lo que nos pasa en verano. Empezamos que al principio nos quemamos muy fácilmente y conforme van pasando los días que nos exponemos,
menos. Entonces, entre las 10 y la 1, que es la hora ideal, tomar 20-30 minutos de sol sin fotoprotección, y luego en la hora de máxima insolación, ¿qué debería hacer? Pues lo suyo sería mantenerme en la sombra, o ¿qué hacían nuestros abuelos? Se ponían un sombrero de paja o se ponían manga larga. La gente no iba al campo en tirante a trabajar, ¿que no? Iba con su camisa para no quemarse. Pero ahora vamos en bikini, que está mucho más mono. Entonces, tengo que intentar evitar las horas en las que me queme, donde incide en la tierra sobre todo los ultravioleta A, que son los que me queman y me irritan. Intentar entre las 10 y la 1 tomar 20-30 minutos, tendría que ser la cara, las manos y el escote, no me vale que solamente me dé en un trocito de piel. Y cuando me tenga el fotoprotector, que sea un fotoprotector sin filtros solares químicos. Los filtros solares químicos se absorben y se consideran disruptores endocrinos y pueden aumentar mi riesgo de cáncer hormonal, tanto mama como próstata y ovario. Entonces, utilizar filtros solares físicos. ¿Cuáles son? Estos que te dejan la piel blanca, que no se absorben, que forman como una barrera. ¿Vale? Entonces, más o menos claro, me lo pongo por la mañana un ratito al sol, y cuando me tenga que proteger, lo ideal sería quedarme en la sombra, ponerme un sombrero, ponerme ropa, y si me pongo un filtro solar, que sea de filtro físico, que son la mayoría de los ecológicos. Gracias por la charla. Yo quería saber si hay, al margen de la alimentación sana y natural, se podría evitar la quimioterapia y la radioterapia que debilitan el sistema inmunológico, y como decía Hipócrates, que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea la comida. Tu alimento, como decía Hipócrates. Esa es una pregunta controvertida. Ahora mismo lo que tenemos demostrado es que lo que nos puede ayudar a sobrepasar la enfermedad es la medicina oficial, a la que yo le uniría lo que hemos contado. O sea, medicina oficial según lo que me corresponda en mi caso, cada tratamiento y cada persona es diferente, y yo le uniría esa medicina integrativa. Ejercicio, alimentación, fisioterapia, contacto con la naturaleza, gestión de las emociones, los grupos de apoyo, pero una medicina integrativa. No podemos rehusar lo que los estudios nos dicen de la medicina oficial. Pero es que debilita mucho el sistema. Por eso tenemos que trabajar nosotros con la alimentación, el ejercicio, algunos suplementos para que no le afecte a ese sistema inmunológico, para que tengamos mejor calidad de vida, menos efectos secundarios y recuperarnos. Dentro de 20 años a lo mejor ya la quimioterapia ha quedado atrás, porque ahora ya hay muchos tratamientos nuevos, la inmunoterapia, la hormonoterapia. Lo que se está evolucionando mucho en buscar nuevos fármacos que vayan más al terreno, que no sean tan destructivos, tan lesivos para el sistema, ¿no? Hace 30 años solo teníamos quimioterapia, no teníamos hormonoterapia, inmunoterapia, y vamos evolucionando. ¿Más lento de lo que nos gustaría la mayoría? Pues sí, nos gustaría que todo fuera menos agresivo y que esta enfermedad pues tuviera una mayor supervivencia. Pero cada vez, por suerte, los tratamientos son menos agresivos y tenemos más herramientas. Bueno, muchas gracias, Odil, por todo, porque nos ha dado una buena lección a los demás. Y yo te iba a hacer una pregunta, porque mucha gente pues siempre te ve controvertido el tema del colesterol. Del colesterol. Ah, el colesterol, sí. Sí, porque hay gente que lo defiende y dice, no, el colesterol protege, otros no, el problema son los triglicéridos para el problema de la ateroma. Entonces, esto da para una charla entera, ¿eh? Sí, no, pero por ejemplo, el caso, ¿qué pasa cuando el HDL es un tercio de lo que es el LDL? Pues que está perfecto, un tercio más, ¿no? En este caso, el LDL, que siempre se ha dicho que es el malo, siempre se ha dicho el malo. Que el HDL está muy alto y el LDL más normal. Al revés. Que el LDL esté muy alto y el HDL bajo. Sí, y esté en un entorno de los 200 y poco. Lo que tenemos que aspirar es a tener un HDL muy alto, con un LDL no demasiado bajo, porque el LDL también es importante para la formación de hormonas. Lo ideal es que tengamos unos triglicéridos muy bajos y un HDL muy alto. El resto de parámetros no son tan importantes mirarlos.
El LDL, bueno, a salvo que esté muy altísimo, yo es que no le haría mucho caso, ni el colesterol total. El colesterol total depende del LDL y del HDL. Un HDL muy alto me puede subir el colesterol total. Entonces, ¿qué aspiro? Un HDL muy alto, triglicéridos bajos. ¿Cómo consigo esto? Quitando el azúcar, quitando los ultraprocesados, tomando aguacate, aceite de oliva, frutos secos, huevos. De esa manera voy a conseguir eso. Sí, en mi caso, yo he hecho eso, pero estoy en 200. No ¿El consigo... 200 está? ¿Cuál? El total. El total, es lo que te he dicho, el total, si el HDL está alto, no, ni caso. No, el LDL. El LDL ¿De estar 200? Es 150 y el HDL 50. Y el médico mío me ha dicho, pues como sigues así te tengo que dar estatina, y yo, por ejemplo, no quiero porque encima... Hay que tomar estatina. Sí, es que las estatinas tienen muchos efectos secundarios. ¿Qué haría yo? Quitar el azúcar, quitar los ultraprocesados, a tope con el deporte, el entrenamiento de fuerza, el sol, la vitamina D la necesito también. Lo que hemos hablado de esos alimentos, y quizá empezar antes de tomar simvastatina, estatina, empezar con omega 3 y con levadura roja de arroz. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, pues sigue en esa línea. Sigue en esa línea. Hola, buenas noches. Una pregunta sobre el tipo de pan. He leído en el último de tus libros el tema, siempre habla de pan integral. Sí. Y no tanto de centeno, otro tipo. Bueno, integral es porque el grano sea integral. Luego puede ser de centeno, de espelta, de avena. Vale. Sí, vale. Es que yo dentro de todos los cereales, el de centeno. Si consigues pan integral de centeno con masa madre, perfecto. Ahora, hay que conseguir que sea de verdad integral, que tenga masa madre. Al final lo mejor, hornearlo en casa, que además te dura varios días. Porque el pan que encontramos en la mayoría de supermercados es pan congelado, con aditivos, con azúcar añadido. Bueno, pues parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Y lo que he dicho, lo que os falte que os firme el libro, ahora os acercáis si queréis aquí arriba, os firmo el libro, nos hacemos una foto, lo que os apetezca, ¿vale? Muchas gracias.